de Participación Ciudadana y Control Social, me posesioné en la asamblea y en la tarde el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral, me notificaron en la noche, destituyó a todos los que los llaman ellos la Liga Azul. Y ahí está usted también. Y ahí está usted. Augusto Verduga lo destituyen a la consejera Yadira Santos. Ajá. Y a mí y a Bielka Párraga nos excluyen de ser consejeros suplentes. Nos excluyen. Entonces, ¿cómo queda la situación de usted? La situación queda en que yo particularmente voy a apelar. Porque esa medida es totalmente arbitraria en el caso mío. Yo jamás he sido afiliado a ningún partido político y yo no he pertenecido a la famosa Liga Azul. Ese es un etiquetamiento totalmente arbitrario que muchas veces la prensa lo puso, tal vez algún movimiento o partido político lo designó así, pero yo jamás he dicho que soy de la Liga Azul. La Liga Azul no existe como una entidad orgánica, política. Pero quizás usted ha tenido afinidad con el correísmo, quizás lo vinculan por haber sido usted abogado defensor del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué lo vinculan? Claro, yo dije ayer muy claramente, haber sido abogado de Jorge Glass el año 2017 y 2018, en todo el proceso de asociación ilícita en la cual el vicepresidente Glass fue sancionado ilegalmente. Tener amistad con el expresidente Rafael Correa. Yo tengo amistad con muchos políticos en el Ecuador. Eso no es óbice, no es una prohibición. Solamente está prohibido afiliarse a un partido político, ser adherente o dirigente de un partido político en los últimos 5 años. Y yo he dicho, y lo puedo demostrar, jamás desde el reestreno de la vida democrática en el Ecuador, el año 1979, que salimos de la dictadura militar, desde el 10 de agosto del 79 hasta la presente fecha, yo, Eduardo Franco Lor, jamás me he afiliado a un partido político. He sido funcionario de algunos gobiernos, del gobierno de Jaime Roldós. Fui 4 años subsecretario de Bienestar Social, 4 años de subsecretario de Trabajo y Recursos Humanos del Litoral, en el gobierno de derecha de Sixto Durán Ballén. Fui subsecretario de Bienestar Social del Litoral el año 2001 y 2002 en el gobierno de Gustavo Noboa, que Gustavo Noboa no era un hombre de izquierda. Y fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia el año 2005-2006. Pero jamás me he afiliado. Yo he sido toda mi vida abogado en ejercicio y maestro universitario. Tengo 42 años de profesor en la Faxo de la Universidad de Guayaquil y 16 años en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia. Es decir, si hay dirigentes políticos que han hablado bien de mí en las redes sociales, es problema de ellos. Yo tengo amistad con Rafael Correa, pero eso no es una particularidad para que me destituyan. Yo voy a apelar porque yo fui electo por el pueblo ecuatoriano y hay una resolución de la Corte Constitucional que dice que ninguna autoridad o juez puede atreverse a destituir a funcionarios elegidos por el pueblo ecuatoriano, porque se estaría atentando contra la democracia. La democracia está en peligro. Parecería ser que la institucionalidad democrática está en crisis. ¿Por qué? Porque no puede ser que un juez prácticamente descabece a 2 consejeros, al consejero más votado, que fue Augusto Verduga, que sacó 1.900.000 votos de su cargo de consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional ya se pronunció en ese sentido, que ningún juez ordinario ni ningún juez de la situación esta constitucional pueden hacer eso. Ya se pronunció. 8 de la mañana con 6 minutos. Doctor Eduardo Franco, entonces usted está con el derecho de pronto de presentar esta acción. ¿Perteneció o no a esta autodenominada Liga Azul? Porque se lo vincula allí. Ahora,
de frente el partido del expresidente Correa sí apoyó de frente para que voten por los miembros de la Liga Azul que eran candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se dice que está prohibida la intervención de partidos políticos, por eso es que es aparentemente la sanción del Tribunal Contencioso. Claro, o sea, los partidos políticos y movimientos políticos legalmente reconocidos no pueden, de acuerdo con la ley, promover hacer activismo político por ningún candidato del Consejo de Participación. Pero allá ellos. Yo no tengo ninguna responsabilidad si la Izquierda Democrática, si Revolución Ciudadana, si el Partido Liberal o cualquier otro partido se haya pronunciado. Mire, el Partido Social Cristiano también se pronunció en las redes sociales a favor del actual, justamente, presidente del tribunal, el ingeniero Fantoni Camba. O sea que también, porque hay un trámite en el Tribunal Contencioso Electoral contra Fantoni y contra otras consejeras del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces también ellos lo van a destituir. La destitución viene cuando el candidato se atreve a hacer proselitismo político, porque eso sí está prohibido. Y Eduardo Franco Lor jamás hizo una situación de esa naturaleza. Doctor. Ojalá en la apelación que voy a presentar, el Pleno, yo todavía confío en la justicia porque soy abogado en ejercicio. Yo no puedo dejar de tener esperanzas en la justicia y que realmente hayan jueces que recapaciten lo que se ha hecho contra la democracia y contra el orden jurídico, porque no hay ningún acto probatorio de que Eduardo Franco Lor haya hecho proselitismo político. Ni siquiera se puso usted la camisa. Ya los partidos. Doctor, ni siquiera usted se puso la camisa azul para que lo vayan a vincular. Como dice el pueblo, coincidencias en Pascuales. Usted se posesiona en la mañana en la Asamblea Nacional como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y luego el Tribunal Contencioso Electoral acoge la denuncia con sentencia. Exacto. ¿Qué hay detrás de todo esto? A mi modo de ver fue una dedicatoria. ¿Y qué hay detrás de todo esto, doctor? De todo esto hay justamente el afán. Creen que uno va a actuar si se principaliza, porque yo simplemente me posesioné porque no era. La ley dice que para ser consejero suplente hay que estar debidamente posesionado ante la Asamblea Nacional. La ley del CPCCS. Como yo me posesioné, y eso produjo un escándalo político allí en la Asamblea, incluso después de la posesión, los asambleístas de Construye me trataron de despedazar, pero yo he sido claro. Es decir, a veces hay legisladores que confunden que si uno es amigo de tal dirigente deportivo, de tal dirigente artístico, de tal dirigente cultural o dirigente político, ya está haciendo política. No, pues, yo no puedo negar a mis amigos. Jamás lo he hecho ni lo haré. La prohibición está en que el candidato no puede hacer en la campaña electoral, no puede hacer proselitismo político. Y yo jamás hice proselitismo político porque no soy afiliado a ningún partido, ni jamás hay un video, una grabación que yo haya estado en un meeting político de Revolución Ciudadana o de cualquier otro partido. Eso no existe. Y además, los denunciantes son los perdedores. Doña Pamela Troya y también el abogado Begdan, que ahora aparece como afiliado a Construye y está candidato creo que está candidato para el Parlamento Andino, algo así leí. Es decir, es gente que está actuando con revancha política y el Santiago juez Santiago Vedach. ¿Verdad? Es un apellido medio raro. Entonces, y el juez Fernando Muñoz, muy suelto de huesos, parece que ha recibido consignas. Allí yo estaba tranquilo porque si yo no he actuado mal, si no hay pruebas de que yo haya hecho activismo político, entonces yo estaba confiado de que no iba a haber una sentencia tan desmesurada. Me mandan a pagar cerca de $31,000. 70 salarios básicos. Y 4 años inhabilitado de los derechos políticos. De mis derechos políticos. Y encima la exclusión. O sea, una sentencia
que ni a un criminal le dan aquí en el Ecuador. Miren lo que la sentencia que hay contra Mayra Salazar, Daniel Salcedo, se coge en el procedimiento ordinario a testigos protegidos, convenio, digamos, cooperación eficaz, y la misma fiscal les reduce la pena a 2 meses. Ya el próximo año, en abril, ya sale doña Mayra Salazar, cuando han protagonizado actos delictivos y probados. Doctor Eduardo Franco. Estamos en el Ecuador. Doctor Eduardo Franco, como dice el pueblo, mira con quién andas y te diré quién eres. Seguramente alguna vez, como usted dice, tiene amistad no solamente con gente de Revolución Ciudadana, sino quizás de otros partidos, pero alguna vez lo vieron pues con la Liga Azul, lo vieron con algún miembro de Revolución Ciudadana. La Liga Azul no existe pues, jurídicamente. ¿Quién se inventó ese nombre? Se inventó la prensa seguramente. Yo siempre me han relacionado con la famosa Liga Azul. Yo no formo parte, nunca he firmado un acta de constitución de la Liga Azul. Fue un etiquetamiento para denigrarnos a los candidatos. Quizás ese día que fue a votar se puso una camisa azul, pues. No, en lo absoluto, lo absoluto. Yo he tenido amistad con este joven abogado Augusto Verduga, porque fue mi alumno. Augusto Verduga fue mi alumno en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Entonces siempre me veía con él, con Alén Berbera, amigo mío, este joven también, su papá, contemporáneo mío, el abogado Augusto Berbera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no pueden haber amistades. ¿Qué es lo que pasa? La Liga Azul, la Liga Azul no existe, señorita periodista, no existe. Yo voy a apelar esta sentencia inicua, la voy a apelar porque viola procedimientos de derechos humanos y está, digamos, sostenida sobre mentiras. Yo jamás me he afiliado a un partido político. La Liga Azul no existe ni como movimiento de hecho. Doctor. Es un invento de los opositores políticos de Rafael Correa. Doctor, entre las pruebas aluden a la participación de los denunciados en un espacio en la red social Facebook junto al expresidente Rafael Correa, que fue transmitido un 29 de enero del 2023, dicen ellos. A ver, mire, eso es realmente verdad. Tuvimos una reunión con Rafael Correa. Rafael Correa no tiene derechos políticos. Fue sentenciado y no se habló. Usted puede ver esa entrevista. Ahí no se habló de Revolución Ciudadana, de ninguna campaña de proselitismo político. Eso no es proselitismo político. Porque conversar con un amigo, una tertulia fue, y lo considero una víctima de la persecución política, no es, digamos, una infracción electoral. Eso no es infracción electoral. Una tertulia fue entonces. Pero no es mucha coincidencia, doctor, de que lo hagan precisamente quienes estaban participando para ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No le puedo decir, pero si a mí me llaman a alguien para conversar, yo no le niego esa conversación. Y si es un amigo, lo tengo que atender. Y yo lo he defendido en las redes sociales, siempre lo he hecho a Rafael Correa desde que hubo el tema del caso Balda, en el caso Sobornos, lo he defendido en las redes. No he sido abogado de él en los temas judiciales. Él ha tenido sus abogados en temas judiciales, pero yo lo he defendido porque considero que es un hombre inocente y que es víctima de persecución política. Y lo he dicho en uso y ejercicio de mi libertad de pensamiento y de expresión. Lo he escrito en Facebook, en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, hoy X. Pero eso no es una prohibición, eso no es proselitismo político. Está equivocado el juez Fernando Muñoz. Doctor Eduardo Franco Lora, ahora vamos a pasar a otro tema. Usted fue abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. El día de ayer se dio una amplia rueda de prensa donde estuvieron los abogados y el médico también de cabecera, en donde se informó el estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass. Ellos expresaron su preocupación por la cantidad de fármacos que está consumiendo en estos momentos. Se ha hablado también de que no hay posibilidad de que inclusive los propios abogados puedan
conversar y ver cuál es la situación, igual los médicos. Entonces, ellos sostienen que la situación del ex vicepresidente Jorge Glass es muy grave y temen un desenlace fatal. Usted, como ex abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y que conoce la situación jurídica, ¿considera que se está actuando de manera inhumana con el ex vicepresidente Jorge Glass? Pero totalmente. Lo que le han hecho a Jorge Glass, a ningún criminal en este país lo han atacado y vilipendiado y violado sus derechos humanos como a Jorge Glass. Es decir, el sacarlo de la embajada, el Estado ecuatoriano, con la finalidad de meterlo preso, es decir, violar normas del derecho internacional que nunca el Ecuador lo ha hecho, es terrible. Y ahora se ensañan, la fiscal general se ensaña contra Jorge Glass. Y el informe médico de sus médicos particulares y de sus abogados actuales son concluyentes. Es decir, a Glass le violan todos sus derechos y él está en peligro de perecer, su vida corre peligro porque incluso podría suicidarse, como ya lo pretendió hacer. Es decir, hay un ensañamiento inhumano, cruel, totalmente propio de los fascistas de la época de Hitler, contra la integridad y contra la vida y la salud de Jorge Glass, teniendo él una medida cautelar del año 2019 o 2020, no me acuerdo bien, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno, recuerdo que el gobierno de Lenín Moreno no se lo concedió, violando también el Ecuador tratados y convenios en materia del sistema internacional. Entonces yo pienso que esto es un caso inaudito, nunca ha ocurrido en el Ecuador, en pleno aparente régimen de derecho. Pero aquí el Ecuador ya con la sentencia de ayer contra nosotros, contra mí, digamos, es elocuente que el Estado de Derecho no existe en el Ecuador. Parecería ser que hay una dictadura. Vivimos en dictadura, donde el poder predomina sobre las leyes, sobre la justicia y sobre el derecho. Por eso es que atacan, se ensañan, están totalmente, digamos, envalentonados en destruir la integridad de Jorge Glass. Esa es una gran verdad. Ahí no hay humanidad en esta gente que está en el gobierno. Doctor Eduardo Franco Lor, ¿cuál es la diferencia entre la situación del ex vicepresidente Jorge Glass y Wilman Terán? A Wilman Terán se le otorgó, mediante un habeas corpus, que sea trasladado desde la cárcel de Guayaquil a la cárcel de Quito. Además, se dio autorización a que él pueda tener horas de esparcimiento, recibir el sol, que sus médicos lo evalúen, recibir la medicina. Todo eso se ha logrado en el caso de Wilman Terán. ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo con el ex vicepresidente Jorge Glass? Recordando que es una figura, es un ex vicepresidente de la República y él está acusado por delitos en los que realmente no es peligroso. Vea, el permanente ultraje a la vida, a la integridad y a la salud de Jorge Glass es justamente porque el presidente actual está en campaña electoral, quiere reelegirse en las elecciones del domingo 9 de febrero del 2025. Entonces Noboa tiene como un trofeo a Jorge Glass en la cárcel, porque hay un apetito voraz anticorreísta de la derecha ecuatoriana. En la Revolución Ciudadana indudablemente encabeza incluso Rafael Correa es el líder indiscutible de la gran mayoría de ecuatorianos, nunca ha bajado del 50% de aceptación del pueblo a la imagen, a la trayectoria y al legado histórico del trabajo político y social y económico que hizo Rafael Correa cuando fue presidente en los 10 años, del 2007 al 2017. Entonces ese trofeo que Jorge Glass lo tiene así, mientras si le dan esa oportunidad de derechos humanos, de protección constitucional que se le han dado al señor Terán, entonces el presidente Noboa debe pensar que él no va a ganar, porque qué sé yo, pues. Pero ya Noboa está bajando mucho en su aceptación popular. Es un gobierno totalmente
Es un desgobierno totalmente inhumano que no hace obra social y que trabaja para las élites y para los negocios familiares. Eso es indiscutible. 8 de la mañana con 22 minutos. Doctor, ¿qué lo llevó a que de pronto usted renuncie a participar como candidato para integrar una vocalía en el Consejo Nacional Electoral? Porque justamente me iba a posesionar de consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Y no podía continuar porque ese concurso de renovación está suspendido ya casi un año. Sí. Está suspendido y lo quieren reavivar y recién están constituyéndose a los integrantes de la Comisión Ciudadana. Entonces yo dije, no, para evitar suspicacia, voy a renunciar. Le presenté un escrito al ingeniero Fantoni, presidente del CPCCS, renunciando irrevocablemente a mi candidatura al Consejo Nacional Electoral en la renovación parcial de los consejeros del CNE. Y lo hice porque es mi derecho, mi libertad de hacerlo. Y para evitar suspicacia, ¿no? Incluso para poder posesionarme y no tener ninguna tacha política ni moral. Doctor, detrás de todo esto no hay la formación de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana que les permita pues tramitar de acuerdo a los intereses políticos de cada partido que lo conforman. Vea, yo esa pregunta no la quiero contestar porque es una respuesta política. Y yo